¿De qué se trata este ejercicio que empezamos a realizar hoy y nos vamos a llevar un par de clases más en ir haciendo y construyendo? La intención final de esta materia, entre muchas otras, una de las principales es que desarrollen precisamente esta capacidad de hacer exactamente lo que viene en el texto que ustedes tienen ahí. ¿Qué es el trabajo de citación? ¿Qué es el trabajo de citación? Entiendan que son dos elementos que se complementan. Por un lado tienen ustedes la cita bibliográfica y por el otro lado tenemos las referencias bibliográficas. Son parte de lo mismo, pero se ocupan de forma distinta. Las citas bibliográficas las empezamos a trabajar en la clase anterior, ¿cierto? Empezamos a ver cuándo es mayor de 40 palabras, cuándo es menor a 40 palabras, cuándo es una cita textual, cuándo la cita se basa en el autor, cuándo se basa en el año, cuándo se tiene énfasis en el contenido, etcétera, etcétera, que son prácticamente las que estábamos trabajando. ¿Con qué modelo estamos trabajando? Acuérdense, ¿cuál? Exactamente, estamos trabajando con el modelo APA, que es, si bien diseñado por la escuela, por la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, realmente nos es bastante útil para otro tipo de ciencias, como en este caso para nosotros en ciencias sociales. Bien, ¿de qué trata el ejercicio de esta clase? Vamos a irlo complementando porque nos empezamos a meter formalmente en el tema de discusión del ensayo que van a elaborar, que es el que tiene realmente el peso de evaluación complejo de esta materia. ¿Cuál es el examen de ustedes en realidad? Es ese ensayo. ¿Ok? Una pregunta. ¿El ensayo lo vamos a subir aquí a clase? Sí. Hay dos ensayos que ahorita se van a evaluar y quiero que visualicen dos ensayos distintos. Uno es el primero que se les dejó hace 15 días, que han venido trabajando y que prácticamente ya estaba listo para entregarse. Y que podamos complementar. El siguiente ensayo es el ensayo final y que vamos a empezar a encaminar de acuerdo a lo que hemos venido ejercitando poco a poquito en estar escribe estas últimas semanas. Porque el último ensayo cuenta como la evaluación final del último examen. Realmente, ¿dónde está el examen? Por esto decía que te despreocuparas en tu momento, que lo vamos a ver al final, porque la evaluación del examen final es ese ensayo. Es donde va la carga fuerte de toda esta materia. Que es donde vamos a ver todos los elementos de qué tanto aprendieron a trabajar los argumentos y el discutir. ¿Qué día tienen fecha de entrega de su ensayo? El último de uno que acaban de... el jueves, ¿no? Yo me llevo toda la tarea de darle lectura, regresárselos con apuntes, con observaciones ya muy puntuales, muy directas, y vamos a ir trabajando el ensayo marcado final, que es el de la evaluación completa. El tema lo vamos a ir perfilando y tiene que ver una relación entre el turismo y la gastronomía. ¿Okay? ¿Por qué escogí ese tema? Es un tema porque prácticamente es directamente la esencia de estudio de la escuela, es lo que estamos haciendo dentro de la escuela, pero que creen además hay muy poca investigación al respecto, y digo entre comillas, muy poca investigación. El tema de la investigación para este tipo de temas o el asunto de la investigación en este tipo de temas es que tenemos que aprender a minarla. Vamos a ver en 2 semanitas por allá más, vamos a ver de forma rápida un curso mega express de qué se trata la investigación, cómo se arma, cómo se monta. No con la intención de que ustedes la hagan, sino con la intención de que aprendan a identificar qué tipo de investigación está generando el documento fuente que lo está consultando. Vamos a entender nosotros básicamente 2 modelos naturales de investigación, la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa, y un tercer Pokémon que sale, que es la investigación mixta. Vamos a ver de forma muy rápida qué son y cómo surgen para que puedan identificar el tipo de documento que ustedes están consultando. Porque vamos a trabajar y vamos a empezar a perfilar el tema del turismo en México. ¿Vale? Lo que ustedes tienen ahorita que hacer en esta clase, y ya tienen, por cierto, en Classroom, páginas de información, donde pueden ustedes buscar datos de información, páginas de revistas indexadas. Vamos a intentar hacer un ejercicio de forma rápida en la que vamos a segmentar por equipo el tipo de información que vamos a trabajar. Digo, por equipo te tocó... Si llega alguien más, ojalá, que no creo, ¿verdad? Creo que este es el estándar de algo. Bien. Vamos a segmentar la naturaleza de la información que vamos a buscar.
¿Sale? ¿A qué me refiero con eso? Les acabo de entregar a cada equipo unas copias como estas, ¿sale? Se me fueron 2 hojitas de más en esta impresión, no pasa nada, porque de todos modos les voy a pasar la semana que sigue el resto de información, que es la parte de las referencias. Si ustedes ven estas hojas, este trabajito que tienen aquí, ¿sale? Empieza numerada en la página 5 y tendrían ustedes hasta la página 11, ¿vale? Las páginas 10 y 11 ya pertenecen al tema de referencia, ¿cierto? Nosotros vamos a ocupar en esta clase de las 5 a la 9, que es el tema de todas las citas. Si lo ojean así de forma rápida, tiene lo que vimos la clase anterior. Digo, qué bueno que lo separas, pero no lo vais a perder. Porque lo vamos a ocupar, la siguiente clase les traigo las siguientes hojas, ¿vale? Es, bueno, la siguiente semana. Que realmente mañana vamos a seguir con el tema. ¿Ok? Si se dan cuenta, es lo mismo que vimos la clase anterior, ¿cierto? Pero en esta ocasión viene más esquematizado. Perdonen que no les haya traído uno para cada uno, realmente no sabía cuántos vamos a venir a clase. Y les traje un juego y ya ustedes el día de hoy, por favor, saquen una copia nada más para sus compañeros. Se la reparten en la siguiente clase, pues ya se reparten la otra micha y micha de copias, ¿no? Más sencillo. En vez de que gasten los 2 juegos, les dejo uno cada quien y ya después se lo distribuyen entre los 2. De cualquier forma, este documento se los voy a mandar completo también a Classroom, ¿sale? Este lo necesitamos traer aquí impreso porque lo vamos a estar ocupando, pero también va a estar, lo voy a subir a Classroom para que lo tengan contemplado. Y algunos otros textos que vamos a trabajar, que ya los tengo, que de que se los iba a mandar, pero no se los, realmente, honestamente, no se los mandé, no por un tema que se me ha olvidado. Quería desarrollar primero, terminar de trabajar este tema y después ya nos íbamos para que hicieran la tarea, para que puedan entender bien cómo podemos hacer la tarea. ¿Y de qué trata y qué van a hacer en esta ocasión? Por ejemplo, de forma rápida, pregunta para todos. Ya vieron y tienen una clase padrísima, ya les dijeron de qué se trata el turismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Quién te da clase? Ah, Carlos, ¿verdad? ¿Por qué? Y como debe de ser. ¿Por qué no me puse atención cuando yo les puse que iban a decir que se conocen y yo les puse? A mí no me dio una oportunidad. ¿Qué les fue mal? A ver, cuéntenme, ¿cómo les fue mal? ¿Por qué les fue mal? ¿Pero por qué? No se acuerdan. Digo, de gratis, me queda claro que de gratis no fue, ¿eh? Digo que de gratis no fue. Ok. Ahorita vamos a usar el Hola, Malito. ¿Puedes abrir la cortina, por favor? Aquí. Acá. ¿En serio? Ahorita lo checo. Entonces, si reprobaron, significa muy bien que ya entendieron dónde está el problema, ¿no? ¿Mandé? Freud, ¿qué es el turismo? No, para nada, ¿eh? El turismo, yo antes aprendí la respuesta de la palabra bien director, y es cuando tú vas a un lugar y regresas. Viene de un latinismo, ¿cuál? Viene de un latinismo. Sur de tourné en francés. No, viene de una palabra, de hecho la palabra francesa viene de un latinismo, de una palabra latina, que es tornar. Es un, la molécula de esta palabra es, este de aquí, significa vuelta. Entonces se equivocó. Cuando se le agrega la partícula Na, es un verbo. Ese es vuelta, este es verbo. Del latín verbo. ¿Qué significa entonces? Y nosotros, de hecho, tenemos una palabra derivada directa del latín, que es... ¿Sale? Nuestra palabra
más cercana que tenemos en el castellano es retornar, que es regresar. Viene del latín antiguo. De hecho, recuerden ustedes que nuestra lengua, la que dominamos, bueno, la que manejamos día a día, es el castellano, también mal llamado español, pero es el castellano, y tiene primos hermanos, como es el portugués, como es el francés, y voy a ocupar entre comillas el italiano, tiene otro primo por ahí balcánico que es se me olvidó el nombre de esta lengua por ahí también, que son lenguas que se conjugaron con el latín y le dieron forma conjunta. No sabemos si directamente las propias lenguas contribuyeron al latín y el latín se mezcló. Fue una forma bien interesante y se les llama lenguas romances. ¿Qué quiere decir? Que dicen que fue el latín y conforme fueron avanzando los romanos por toda Europa, lástima que no tenemos el mapa, que la historia es bastante interesante. Conforme se expande el Imperio Romano al sur de España, se va empujando también su lengua y la lengua romana se va mezclando con las lenguas locales y van surgiendo estos nuevos modelos como la nuestra, que es el castellano, y el castellano tiene mucho, y además origen de algunos temas latínicos. El verbo turismo viene precisamente de esta palabra latina que es tornar, regresar. ¿Y dónde surge el turismo? A ver, dato histórico, ¿alguno sabe? Nos tuvieron que haber visto, digan. Los del camino. Históricamente, ¿dónde sabemos dónde inicia el turismo? ¿Con los romanos? ¿Dónde? ¿Con los romanos? No necesariamente. Inicia bien. ¿Dónde? Inicia bien, después de... Sí, de los romanos, no de los originales, pero de que... Convirtieron los hospitales en hoteles porque les salía más Dice, o está el chingón o está el del bueno, diría él. El tema turístico realmente posiblemente sea más extenso, pero se entiende al turismo como este fenómeno de viajar a un lugar por el simple hecho de visitar el lugar y regresar al lugar de origen. Se entiende al turismo como este fenómeno del traslado de un individuo a otro lugar, pero no con la intención de una migración fija, sino netamente como un aspecto de regresar. De este tema del tornar. ¿Por qué? Porque tornar hace referencia a vuelta. Prácticamente, turismo viene de aquí, de que vuelves al lugar de origen. Y en el cual, en el camino, pues prácticamente ahí queda. ¿Qué tiene que ver? Y digo, esto era nada más para despejarnos al tema de en el dato cultural que no querían saber, que no necesitaban, pero de todos modos se voy a fregar, es que los primeros datajes históricos que tenemos realmente sobre el turismo, sí, efectivamente son los romanos los que nos dejan ese dataje. Sin embargo, no lo inventaron los romanos, es lo que hay que dejar claro. Porque los primeros que dejan datajes son los romanos, donde empiezan a narrar fenómenos donde otros personajes ya estaban viajando y nos dicen, desde la antigüedad en este lugar ya había un fenómeno en el cual ciertos visitantes venían y pasaban y se iban, con el puro simple hecho de visitar el lugar. El primer fenómeno que se nota del turismo es precisamente estos lugares que iban como lugares de sanación, aguas termales, etcétera, etcétera, que voy a poner entre comillas, el turista visitaba para beneficiarse de salud y regresar a su lugar de origen, a su pueblo, su comunidad, en un estado salubre. Son los primeros fenómenos. De hecho, hay algunos que hablan que los cartagineses son los que diseñan el turismo per se y que literalmente hacían viajes turísticos, promocionaban el viaje turístico. Pero ya es prácticamente otro tema histórico. Y entra también un fenómeno natural del ser humano que es la migración. Muy interesante el tema de la migración. No lo vamos a discutir nosotros, en el cuando de repente eres un turista y te vuelves un migrante. Característica humana bien interesante. ¿Por qué pregunto esto y qué tendría que ver? El fenómeno del turismo en México es muy interesante, muy interesante. Vamos a empezar a entender el turismo y vamos a empezar a relacionarnos con este fenómeno que ustedes están estudiando desde el punto de vista de qué están diciendo los que estudian el turismo de México. Hay gente que literalmente nada más se dedica a estudiar el turismo como un fenómeno. Vamos a ver qué nos están diciendo ellos. ¿Vale? ¿Okay? ¿Y cómo nos vamos a acercar a esto? Nos vamos a dividir el trabajo.
Ok, tenemos, si no me equivoco, 6 equipos, contando a 1, 2, 3, 4, 5, son 6, ¿no? Tenemos 6 equipos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 6 oportunidades de estudiar y de sacar información. ¿Vale? Chicos, Carlos y Lisset, ustedes van a ser el primer equipo. ¿Vale? Ustedes van a intentar buscar información de datos. ¿Pero qué tipo de datos van a buscar? Datos, cantidades de turismo en México. ¿De qué periodo? Van a ustedes a intentar buscar datos del 2010 al 2015. ¿Vale, vale? ¿Sí? Chicas, ustedes tienen la misma talacha. Van a buscar la misma información, pero ustedes van a intentar buscar información de datos, ¿sí? Del 2015, pero del 2016 a la fecha. Jennifer y Eric. ¿Ok? La chamba de ustedes es buscar reportajes y cuando hablo de reportajes me refiero a noticias. ¿Ok? Busquemos en portales de noticias información del turismo en México. ¿Sale? Ojo, ustedes nada más del 2019. ¿Por qué? Chamba, como misión imposible, si decides aceptarla, ¿ok? Vas a buscar artículos académicos y cuando me refiero a artículos académicos, ¿qué vas a buscar? Cuando me refiero a artículos académicos, ¿qué vas a buscar? No. Cuando me refiero a artículos académicos, vas a buscar investigaciones académicas publicadas en revistas especializadas. ¿Dónde las vas a buscar, Jorge? Ya lo vimos. Vas a buscar artículos académicos de 2012 a la fecha. Pero que hable, ojo, del turismo en México, ¿sale? Del 2012 para acá. ¿Vale? Vas a, preferentemente, necesitas ocupar motores de búsqueda. Tú vas a ocupar el siguiente motor de búsqueda. Ahí se llama, Dialnet. Y les di varios ahí. El tuyo es, vas a ocupar buscar en Dialnet, a ver si encuentras por ahí. Perdón. Ah, y este de aquí, por favor. Ahí se llama Medallic. ¿Vale? Roy, y tú estás con... ¿Ustedes de acá? ¿Traigan audífonos? ¿No? Porque yo siempre traigo audífonos. ¿Ok? Ustedes van a buscar videos. ¿Vale? Videos, ¿ok? Sobre el turismo en México. Que hablen sobre el turismo en México. Pero aquí viene el reto, chicos. Perdón, el de ustedes es que sean no videos sobre reportajes, porque estaremos cubriendo de ellos, sino videos pensados en trabajos académicos o
investigaciones hechas en video. Por ejemplo, hay algunos packs ahí que se pueden ocupar hasta youtubers o cosas así, ¿vale? Pero que no sean directamente noticias porque eso los tienen sus compañeros, ¿vale? ¿Va que va? Sí. ¿Va? ¿Quién me falta? Ustedes dos, ¿no? ¿Ya ven de ustedes, no? Faltaban ustedes, finalmente. La más bonita de todos. Pueden buscar directamente en Google, creo que es directamente Google Libros, pero busquen en Google tal cual directamente libros que les permita ahorita de forma rápida consultar el contenido del libro. Por ejemplo, hay algunos que están en PDF que los puedes consultar, pero hay Google Libros, así se llama la aplicación, tiene la opción de investigar, de ver el contenido de ciertas partes del libro. No te permite ver todo, les vas a dejar unas cuantas. ¿Vale? Pero ustedes van a ser libros que hablen sobre el turismo en México, pero que sean libros de 2000 para acá. ¿Vale? ¿Cuántos tienen que hacer cada equipo? Para esta clase vamos a encontrar, les voy diciendo, les damos cantidades, 5 cuentas que nos hablan de esto, de datos cantidades. El otro equipo también, 5. Reportajes, 6. Viajes de la ley, Jorge. Busca 3 ahorita. Videos, ustedes chicos, 3. Libros, 5. Va. Ok, una vez que hayan encontrado su información, ojo, guárdenla, busquen, mapeen el lugar donde lo pueden guardar, ¿sale? Empiecen a trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a construir citas a partir de la información que cada uno de ustedes tiene. Se puede citar desde libros, se puede citar desde artículos académicos, videos, etc. Vamos a ver cómo se hace. Porfa, adelante. Perdón, disculpen. Les decía que acabo de subir ahorita en Classroom, si todo pueden ver, que hay una, entre comillas, como si fuera una pregunta, ¿no? En esa pregunta lo que ustedes van a hacer es que van a responder en el enlace, ¿ok? Van a responder, es una pregunta, ya hemos tenido, no creo que con ustedes no hemos ocupado esa modalidad de Classroom, ¿verdad? Creo que es la primera vez que ocupamos la modalidad de la pregunta. Bien, la modalidad de la pregunta es una especie de tarea que se completa la tarea respondiendo a la pregunta hecha y le dan prácticamente bien. ¿De qué se trata? Son trabajos en equipo, van a contestar la pregunta con los enlaces que encontraron de esa información. Por ejemplo, ustedes tienen 3, uno publica 2, uno publica 1. Pero tienes la fuente de ese PDF. ¿Mandé? La dirección de donde sacaste el PDF. Incluso el PDF tiene una dirección. Esa dirección. La dirección. Porque no vas a poder anexar, no puedes anexar archivos a la pregunta, nada más la dirección. Esa es la primera parte de, digamos, de la tarea. Responder a la pregunta con los enlaces. ¿Ok? Y vamos a discutir ahorita de forma rápida, ustedes de los libros, la dirección de cada uno de estos libros que consultaron. ¿Mandé? ¿Qué tenían que haber apuntado ustedes? La descripción rápida, por ejemplo, ustedes sacar el dato directo, ¿no? Que fue como el que ellos hicieron. Tienen que prácticamente ojalá fueran los mismos. ¿Vale? ¿Ya terminaron ustedes, chicos? ¿Ustedes ya? ¿Ya? Muy bien. Digo, para completar y enviar los enlaces, tendrían ustedes hasta el día de mañana, no pasa nada. Ya la tarea queda abierta para el día de mañana.
¿Qué completamos ahorita? Vamos a discutir, porfa, bueno, ustedes tienen los de este año, ¿verdad? ¿Cuáles tienen ustedes? 2010. 2010, 2015. A ver. 2010, no, con ustedes mejor. Porfa. Chicos, de los 3 videos que consultaron, danos información de esos videos. ¿Qué información dicen? A ver. Es turismo como potencia la tiene considera México una potencia mundial para el turismo. ¿Por qué? Por todo lo que tenemos que su principal fuente que son las playas, ¿Ah? la gastronomía que tenemos y la cultura. Entonces, por ese tipo de cuestiones es que México se podría considerar como mundial en el turismo aquí en México. En un video aparte también encontramos cómo ocupa el modo de citas. Usó síntesis a modo de citas para empezar a hablar sobre la investigación turística en México. Ok, qué interesante. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué video es ese? Ese fue el que le decíamos que se lo pudimos subir porque era de 2013. Sí. Pero usa mucho. Ok. Sí. ¿Ocuparon, aparte de ese, encontraron otros 3? Bueno, este es un Manden ese para checarlo. Interesante. También ese enlace. ¿Qué más? A ver. Todos, fíjense que comentario interesante, dicen que México es entre comillas potencia turística porque tenemos que, o sea que la gente visita México porque viene a comer. El paladar nos mata, ¿no? Porque tenemos que prácticamente vienen a comer, vienen a tomar el sol. Y el tema de la cultura es difícil de entender qué visitan de la cultura en México, porque es muy, muy difícil de entender. Tenemos zonas arqueológicas y es de repente como que difícil abstraer qué onda con este cotorreo. Por ejemplo, al momento de hoy, a la fecha de hoy, es 29. Esta semana, incluso para México entero, pero más para nosotros en Hidalgo, lástima que no dando aquí en Pachuca, pero para mí Hidalgo es una semana especial, muy, muy especial, ¿no? ¿Saben por qué? ¿No? ¿Cómo se le llama esa fiesta aquí? La región de Hidalgo, porque Hidalgo, 30% de Hidalgo está en la Huasteca. La región Huasteca de Chantolo es la fiesta de las fiestas del año. Para la parte de San Luis Potosí, la parte de Veracruz, la parte de Hidalgo y un cachito de Tamaulipas que te pega por allá. El Chantolo es la fiesta de las fiestas, ejemplo de... ¿Qué tiene de interesante? Por ejemplo, si hay ofrendas, de repente en los patios de la casa están las ofrendas, pero ¿qué es donde de repente empieza a tornarse interesante en los días? El tema de las ofrendas, la gente en los panteones y en Chantolo, en estas regiones, lo padre, lo bonito es que ustedes se pueden acercar a una casa y los invitan a comer, sin compromiso alguno. Hay tamales, viene a ser que vas pasando y que de repente está la fiesta del folgor en un barrio, te puedes arrimar y te dan tamales, ahora le vas a Cahuil para todos. A Cahuil para todos. Que de repente que esto, enchiladas huastecas, ahora le van para todos. Para todos, ¿eh? Ahí si no te conozcan o no te conozcan, es parte de lo bonito de la fiesta de Chantolo, que es la fiesta turística, digo, no es turística, pero es la fiesta del Estado. ¿Y qué le ha faltado, por ejemplo, un poquito más tal vez de esta difusión? Ejemplo de, ¿no? Se podría entender como tema cultural. Tal vez uno de los fenómenos culturales más interesantes de México que la gente viene a ver es precisamente el de las festividades de Día de Muertos, ¿no? Los desfiles de Catrinas y ¿cuál? ¿Dices qué? ¿Cuál dices? ¿Qué otro fenómeno turístico es cultural vienen los turistas a visitar de México? ¿Qué pasa? No tan cultural, es más bien un fenómeno gastronómico, pero sí. El 21 de marzo y el veintitantos de, si no me equivoco, acaba de pasar, fue en septiembre, en
que son en los equinoccios. Recuerden que hay dos tipos de fechas interesantes en el tema del sol. Hay equinoccio y solsticio. Equinoccio tenemos el de primavera y el de otoño, que significa que el día es igual que la noche, dura lo mismo, de ahí equinoccio. Y solsticio, solsticio de invierno y solsticio de verano, que son los que están opuestos. En verano el día es más largo, en invierno es más corto el día, ¿no? De ahí el tema de solsticio. Bien. El veintitantos de 21, 20, 21 de marzo, más o menos de las mismas fechas de septiembre, en Chichén Itzá, se un fenómeno con las escaleras de una de las montículos llamados pirámides, que parece como si fuera, se ve el efecto de una serpiente descendiendo a lo largo del día, ¿no? La escalera. Pero más bien, entendemos fenómeno cultural, por ejemplo, esto de Chantolo, ¿no? El Día de Muertos, que es algo vivo, que sí sucede, que la gente contribuye y que lo está haciendo. ¿Qué otro tenemos en México? Con las fiestas patrias, 15 de septiembre, ¿qué otro? ¿Qué otros fenómenos de la cultura tenemos? Así que, que es la misma gente lo que lo hace por lo que viene a ver. Entendiendo fiestas, ¿no? Eso es más bien por las playas, el spring break. ¿Eh? Sí. La Oaxaca, lo de Oaxaca, ¿cómo se llama? ¿Qué es la Guelaguetza, Liz? Es la fiesta de Oaxaca. ¿Pero de qué se trata? ¿De qué se trata? Pues ahí salen todos los ¿Cómo son? La Guelaguetza es en términos relativos nuevo. Oaxaca como estado, como entidad, el concepto de estado, como los conocemos realmente también es nuevo. No tendrá más de 120 años tal vez. Es una cosa nueva. Y Oaxaca realmente era más bien un conjunto de tradiciones y de cultura, que realmente son los pueblos. Se inventan de alguna forma muy bonita los 7 culturas más grandes o las 7 regiones de Oaxaca más grandes. Que una región tenía dentro de su propia región la región del Istmo, la región de la costa, la región de la montaña, la región del norte, la región del valle. Cada una de esas regiones tenía tradiciones, formas, alimentos, cultura. Y de repente deciden juntarse todos, hacer una fiesta y mezcal para todos, pan para todos, fruta para todos. Y de repente nosotros bailamos así. Y nosotros tocamos música así. Y fue prácticamente una fiesta de compartir entre todo el resto de la comunidad de Oaxaca qué era Oaxaca para ellos. Y es una fiesta bastante interesante. Ya hoy en día se monetizó bastante. Tiene cosas tal vez rescatables, pero el ideal de Oaxaca era mostrar qué hacía en Oaxaca. Y es una fiesta bastante interesante, que también es un fenómeno cultural. ¿Qué otro? ¿Cómo es el? A ver. ¿Los pastes? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿El 2 de febrero? No sé si venga turismo, ¿eh? El día de, bueno, 31, esta fecha. Pero No sé si tengamos turismo por esa fecha. O sea, sí tenemos turismo de repente por el día del 15 de septiembre, sí. Sí tenemos por el día de este festival del Día de Muertos, que es esta semana en realidad. Tenemos turismo cultural por, tal vez, el tema de los equinoccios. ¿Mandé? Semana Santa creo yo que es un fenómeno más bien interno de México. Es una fecha en la que los propios mexicanos se mueven, ¿no? Podría ser tal vez el de la procesión de Iztapalapa, ¿no? Pero realmente desconozco. ¿Qué otro podría ser? No sé si puede, pero el barrio de Tepito, que las personas tengan la curiosidad. Sí, y de repente empieza a verse un tipo de turismo bien interesante que es el cultural, pero, por ejemplo, turismo religioso tenemos. Por ejemplo, el día de ayer, lo del 12 de diciembre, sí. El día de ayer es un día interesantísimo, el 28 de octubre. El 28 de octubre no se olvida, hace un año tuvo un accidente fenomenal de San Judas. ¿Se acuerdan todos? ¿No? ¿En serio no se acuerdan de ese? ¿No vieron ese video de donde va un vato en la bicicleta? Va en la bicicleta y por voltear a ver, no sé, trae un San Judas en la espalda, una figura grandísima y se estampa en un taxi, en un coche que estaba. ¿No? Y sale volando el Judas. ¿En serio no lo han visto? no. Sus compañeros ahorita tienen la tarea de misión de buscar ese video y ponerlo en el grupo de Facebook, por favor.
Muy buen video. Pasó hace un año, fue el día de San Judas, ¿no? O 2 años, creo. ¿Cuál? Sí, por ejemplo, digo, es más bien es un turismo, un fenómeno turístico biológico, no es cultural. Por ejemplo, entendemos al turismo cultural también los festivales. Los festivales. La fiesta de Pachuca está pensado para hacer un fenómeno de turismo cultural, por la cultura de México, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, en esta temporada se hacía, no sé, ya tiene rato que no voy, el Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México, que duraba prácticamente 3 semanas, y venía mucha gente de otra parte del mundo, copiado de el Festival Internacional de Jazz de Montreal en Canadá, que era impresionante, sí, era un festival muy, muy impresionante, y gente de todo el mundo viajaba nada más a eso, ¿no? ¿Alguno de ustedes ubica Coachella? Por ejemplo, el Festival de Coachella, ¿no? Les falta droga, no es cierto. El Festival de Coachella es un festival ubican el Vive Latino. Pues hagan de cuenta que el Vive Latino es una copia de Coachella. Pero el de Coachella es una semana entera en un campamento alejado de todo el mundo. Dura, literalmente empiezan los conciertos a las 12 del día y terminan a las 3 de la mañana. Más o menos. Es Coachella. Y es en California, ¿no? Ejemplo. Y eso obviamente atrae turismo de todo el mundo. Son estos fenómenos culturales. Digo, hablando de ellos, encontraron 3 videos que hablan de eso, habrá que verlos. Y digo, nada más como introducción a tema y empieza un dato interesante. A ver, ¿qué encontraron ustedes de noticias? Por favor, viene el susto. Primero que encontramos es que como que está entre aumento y disminuye el turismo. ¿Por qué? A ver. En primer es que aumenta porque varios turistas vienen a conocer principalmente la zona de Florida en Cancún, Panamá, ya el nuevo hotel que va a dar acceso también a miles de personas y también va a ser un atractivo más para la gente porque estaba llamando más turistas. Y en 2019... No más rápido, ¿de dónde sacaron esa nota? De noticias de televisión. Ok. ¿Otro? La otra es que disminuye el turismo, pero es en la ciudad de Guanajuato, por la inseguridad y todo. Este tema que dicen, fíjense, ¿tienen qué cantidad? ¿Cifras de eso? Dicen que la inseguridad hizo que el turismo en Guanajuato disminuyó. ¿Cuánto? ¿Dice? ¿Qué? No, lo tienes ahorita. A ver, ¿qué otra nota tiene en lo que Eric lo busca? Así es. Sí. ¿Qué otra? México pierde tiempo para el ¿Por qué? Es que ¿Pero qué dice? ¿Por qué? O sea, ¿qué dice la nota? dice que es más no sé, nada más como que se enfoque en las cifras. ¿Pero qué cifras dan? A ver. ¿Qué cifras dan? ¿Qué cifras dan? Vayan preparando ustedes información, por cierto. ¿Ya? A ver. En lo que su compañero lo da, vamos a retornar con el IS porque es un tema bien interesante que está pasando. A ver, ¿qué cifras tienen ustedes? ¿Qué datos tienen? Échenle. Por favor, Carlos, sí. Dice, considerando la participación del PIB turístico en el PIB nacional, medido como el valor de todas las actividades, características, conexos del sector turístico en evaluación al valor de los bienes y servicios, México obtuvo el indicador de 8.7 para el año 2015. ¿8.7 de cuánto?
No te duermas, José. De 13.5. Ok. Evaluado por el registro de Chicos España. Ok. ¿Qué otro dato? Este dato está bien interesante. ¿De qué año es? 2015. Ok. Participación del consumo turístico interno y receptivo en el consumo turístico interior. Ok. 2010, receptivo 8.3%, interno 83%. ¿Qué significan esos datos? A ver. Es el consumo turístico que consume el país. Nosotros vamos a es el O sea, ¿es el crecimiento? registro de paro que es el consumo interno. Ok. Y también el receptivo del país. Sí. Ok. ¿Qué otro dato tienen distinto? ¿Todo ese dato nada más? ¿Qué otro dato tienes aparte? A ver. También tenemos la participación de los componentes en la inversión turística. Ese es buenísimo. ¿De qué se trata ese? Es de la maquinaria y el turístico. ¿Creció o disminuyó? Creció durante de 2010 a 2015 ¿Qué tanto creció? de un 2.8 a un 3.4. Bastante. De 2010 a 2008 va. Ojo con ese dato porque lo vamos a ocupar. ¿Qué otro dato tienes? Tengo la llegada de turistas internacionales de 2010 a 2016 y 3.290 de 2010, 2012, 2013, ¿Subió? sí, subió de 1.46 de 2013 a 2016, 34.900. Va. Ingresos por turismo internacional en México, 2016. O sea, ¿qué tanto dinero generó el turismo? Aumentó de 2010 a 2016. ¿Cuánto? De 12.0 a 16. ¿Bastante? Banco de México, sí. ¿Qué otro? A ver. Con ese dato, perfecto. Chicas, ¿qué dato tienen ustedes? Acá, ¿cuál escogieron ustedes para referenciar? No, ustedes tienen lo de 2016 para acá. Pero ¿qué datos escogieron? ¿Escogieron esos datos? ¿Qué datos escogieron ustedes? Muy bien. ¿Qué tanto? A ver, ese dato es buenísimo. ¿En qué año es? En el 2016, ojo, en el 2016 México alcanzó el 8º lugar a nivel internacional de visitantes. Éramos el 8º lugar en el 2016. ¿Qué otro dato encontraron? ¿Qué? ¿Otro? Hace un dato seco, duro, frío ahí. ¿Qué otro? Ok. El de ustedes y ustedes, chicos, de forma rápida, nada más a ver, esperen, vamos a hacer una pausa porque tengo un dato con el de ellos y el de ellos. Porfa, ¿qué libros encontraron? Antropología y turismo. Planes culturales y disciplinares. ¿Ese de qué es? O sea, ahí puedes encontrar turismo religioso, ¿qué otro tipo de turismo? Perfecto. ¿Qué otro libro? Está interesantísimo. ¿Qué otro? ¡Ay! Encontraron ese, es un PDF, ¿no? Completito. No, lo encontré en los Google Ajá. y no se puede ver nada más. Ok. ¿De qué año es ese, José? Ese libro, ojalá tenga la oportunidad de verlo completo. ¿Qué otro? Lo vamos a discutir esa mañana. Ajá. Hay otro de 2003, son los nuevos paradigmas sobre la frontera. Ok, interesante.
México, Estados Unidos como fenómeno turístico, ¿no? ¿Qué otro? A ver. La planificación territorial y el desarrollo sustentable en México. Sí. A ver, vamos a una pregunta. Nos vamos a quedar con esos libros que encontraste, los vamos a trabajar mañana, pero Jesús y Freud, pregunto, ¿ustedes vieron un video que decía que por qué no éramos potencia mundial en turismo? ¿Por qué no? ¿O sí decía que éramos potencia mundial? Es que no lo confirmaba ni tampoco Era como un video que te decía que éramos potencia mundial, pero no porque en sí el video, bueno, el título del video está en pregunta. Ajá. Entonces no ni lo confirma ni Va. lo niega. Nos vamos cerrando la... El potencial, hacer, pero el manejo de recursos. Miren, ¿con qué vamos a cerrar esta clase? Les voy a dejar con dos cosas que vamos a trabajar mañana. El tuyo los vemos mañana, pero bien interesante porque los quiero leer así de detallito. Chicos, ustedes se llevan, ustedes dos, los mismos datos que escogieron ahorita, los mismos datos, buscar la continuidad de esos datos, los mismos que escogieron hasta la fecha. A ver si pueden encontrar la secuencia. Ustedes, esos mismos datos, pero hacia atrás, a la inversa. Ustedes actualizarlo al presente y ustedes esos que encontraron hacia atrás. ¿Por qué? Y vamos con, fíjense, ahí les va la nota y porque es la que conecta a todos. Y esta es la triste realidad. Hace 8 días, exactamente, se publicó en el ranking internacional de la OCDE. México era el lugar hasta el 2018 por atracción de turistas. Éramos en el 2018, este dato salió en el 2018. Ocupábamos el lugar número 7 en cuanto a la capacidad de atraer turistas en el 2018. En el 2018. El día de hoy, en el 2019, en menos de un año nos fuimos al 13. Nos fuimos al 13. Ojo, o sea, no pasó así. Nos desplomamos en tema turístico en México. La capacidad turística de México, estamos trabajando prácticamente al 30% del turismo completo total. Y las respuestas están por ahí de qué no se debe de hacer en el turismo, ¿no? Yo por ahí ahorita de forma rápida, uno de los enlaces que vi, creo que también traes un tema, lo quiero leer. Ustedes traían el comportamiento de cómo iba México así, taca, 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 y van a ver que se les ve para abajo. Y la pregunta que nos vamos a hacer a nosotros ahorita es, que vamos a intentar resolver mañana y que empieza a darle cuerpo a nuestro ensayo, es el turismo en México, ¿a dónde va? ¿Qué quiere decir esta pregunta para ustedes? ¿Qué está pasando en el turismo en México? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué? Por la inseguridad. ¿Creen? Sí. Ojo, uno de los años más violentos no fue, bueno, este sí ha sido el año más violento, digo, en tema de cuántos muertos lleva, ¿no? Ya se voló la barda, prácticamente para el tema de julio, ya había superado todo lo del 2018 completito. Puede que sea uno, pero puede que no sea el único. La única razón, la inseguridad no es la única. ¿Qué otras cosas pasaron en este año de 2018 a 2019? Es la pregunta, ¿qué pasó y por qué nos fuimos al lugar 13? Y vamos a empezar a buscar en videos. La talacha de mañana, y vamos a hacerla rápida, es la información que ustedes tienen, transformarla a citas. ¿Cómo la podríamos citar? Es la talacha de mañana. Pero vamos a empezar a convertir, a intentar resolver la pregunta de ¿por qué nos fuimos al lugar 13? ¿Qué está pasando? ¿Sale? Nos vemos mañana. ¿Dudas que tengan? No. Por favor, para todo el grupo, para que los podamos checar, me interesa ver los videos. El libro que ustedes tienen se ve buenísimo. Publiquen los enlaces para que los tengamos todos a la mano. ¿Sale? Solo para la tarea solo son los links. ¿Perdóname? Así nada más lo mando ya. Sí. Así nada más. La respuesta ahorita. Sí. ¿Ya lo mando ya? Sí. Pero que también manden saludos para que quede registrado que la ley.
puso de esa manera. Excelente, excelente. Quiero nada más poner el enlace. Mañana vas a ver. Ya la A ver, ¿en qué te buscamos? Porque si tiene el PDF, lo podemos usar. En lugar de buscarnos el PDF, le das clic en el sí. ¿Qué se puede entregar? ¿Cómo?